Iglesia para vivir en medio del sistema de este mundo. En solitario, muchas veces. Por eso venimos a la reunión santa para nutrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Llevemos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, el poder de la palabra de Dios y poder ser testigos poderosos. Tengo enumerado aquí ahora mismo 14 puntos de lo que somos realmente como cristianos. Hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. En otra ocasión hablaremos más extensamente de el verdadero trasfondo, el significado, la importancia y la progresión de haber nacido de nuevo de lo alto. ¿Estamos de acuerdo? Eso, como comunidad cristiana, nos ayuda a tener comunión unos con otros. No tienes dones, talentos, capacidades, todo sea para la gloria de Dios, pero para el fortalecimiento de la fe de todo el conjunto de la Iglesia de Cristo, de nuestro Señor. Así que debemos tener confraternidad para apoyarnos mutuamente unos a otros. Nunca nos avergoncemos de pedirle consejo a un hermano, a una hermana, y al revés también. Eso nos caracteriza como hijos de Dios, porque tenemos una filiación divina. Lo vamos a leer en Juan 1:12. ¿Qué dice el Evangelio de Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El creer en Jesús y creer en su obra salvífica por la fe nos hace hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Es reconocer ese nuevo vínculo familiar y divino que tenemos con nuestro Padre Celestial a través de Jesús nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Ese vínculo familiar y divino que tenemos con el Padre a través de Jesús lo recibimos mediante la instrucción de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 8:31 y 32? A los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La única forma de conocer la verdad de Dios a través de Cristo está aquí. La Biblia, la palabra de Dios. Es la única forma que podemos conocer a Dios. No a través de los libros de historia, de filosofía, de geografía, de gramática, lo que sea. Todos esos son buenos libros, son conocimientos humanos que tampoco tenemos que rechazar. Pero si queremos saber de Dios, tenemos que acudir a la Biblia, la palabra de Dios, que de manera colectiva como iglesia, como de manera individual,
podemos conocer a Dios, pero siempre a través de su palabra, como Él se nos ha revelado, no de mis interpretaciones personales. Yo puedo tener las mías y vosotros podéis tener las vuestras, pero en última instancia quien te lleva toda la verdad es el Espíritu Santo de Dios. Y también nos da la capacidad de discernir con el Espíritu Santo de Dios si aquel que está al frente hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va a dar la capacidad de poder discernir. Por eso tenemos, hermanos y hermanas, la obligación moral de estudiar de manera personal la palabra, para saber discernir si lo que yo estoy hablando está de acuerdo con la palabra o es una invención mía. Por eso debemos utilizar nuestro sentido común, nuestro raciocinio y nuestra capacidad que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado. 10. Nuevo nacimiento, crecimiento, vestiduras nuevas, alumbrar como luminares. Tenemos un fundamento sólido, tenemos comunión unos con otros, tenemos la instrucción de la palabra de Dios, ¿sí? Servimos a Dios por medio del conocimiento de su palabra y seguimos la senda que Dios nos traza a través de los hombres, no, a través de su bendita palabra. Seguimiento, se trata de seguimiento. La verdad de Dios es transformación del carácter humano, asimilarlo, ajustarlo al carácter de Dios a través de la fe de nuestro Señor Jesús. Tenemos que pelear también la batalla. Tenemos luchas espirituales. Pelear la batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Correcto. Luchas espirituales. Y también en esa batalla de la fe debemos concorrer con paciencia. Tener buen temple, dominio de sí mismo. Hebreos 12:1. Ese lo tengo por aquí cerca. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestra visión es alcanzar la victoria, tener una visión de alto alcance, una visión futura. Tenemos un gran futuro. Vivir en la gloria eterna con Dios y con su Hijo Jesucristo y la compañía de miríadas de ángeles santos del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Estamos en 1 de Juan 5:4. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe de Cristo. Nuestra fe de Cristo. Bendito sea el Señor. Tenemos asegurada la vida eterna, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, hemos entrado en el sorteo de Dios. Nos han tocado lugares deliciosos. Las cuerdas se nos han ensanchado. Hemos entrado a ser los llamados de Dios a la fe una vez dada a los santos para ser participantes de la naturaleza divina de Dios
junto con Cristo. Eso lo podéis leer en 1 de Pedro 1:4. Conocimiento del Dios y Padre y de Cristo. Padre, está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, tu Hijo, el cual tú has enviado. Nunca olvidemos de dónde hemos venido, a Jesús. Cada uno tiene su historia personal. Somos más que vencedores. Antes servíamos al Dios de este mundo, Efesios 2:2, ¿sí? Y éramos hijos de la ira, éramos hijos de la mentira, según Juan 8:44, le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fijaos en qué posición nos encontramos ahora. Hemos dejado una paternidad mentirosa desde el principio y hemos sido acogidos, esto es maravilloso, hemos sido acogidos, los que estamos aquí ahora mismo, por nuestro verdadero Padre espiritual y celestial, el Dios Todopoderoso. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, en una familia de acogida hemos sido adoptados por la fe de Cristo, la familia de Dios. La familia de Dios es más importante que la familia humana. Hay un pasaje que está Cristo predicando y se le acercan unos: maestro, ahí fuera está tu mamá y tus hermanos que te buscan. Y entonces Jesús, extendiendo la mano, pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos una gran responsabilidad filial con nuestros seres queridos en la carne, sí, pero tenemos una responsabilidad más grande que trasciende los cielos, es la responsabilidad de demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que somos de la familia de Dios, verdaderos hijos engendrados de Dios por el poder del Espíritu Santo. Parte de la gran familia divina. Somos miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia. La Iglesia es la columna y el baluarte de la verdad de Dios. Primera de Timoteo 3:15. Tenemos un gran tesoro. Como Iglesia somos la columna y el baluarte de la verdad de Dios. Vivamos conforme a esa verdad. ¿De acuerdo? Porque de todas formas en la Iglesia hay varios niveles de comprensión y entendimiento. Por eso nos necesitamos unos a otros. Capacidades, talentos, maestría en esto, maestría en lo otro. Nadie sabe más que nadie y por eso nos necesitamos como Iglesia unos de otros. Apoyarnos unos a otros. Evitar discordias, evitar disputas. Pues yo soy de tal, yo soy de Pascual, pero hay que ser de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Hay que ser de Cristo. ¿Por qué nos necesitamos unos a otros? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de soportar la sana doctrina? Una de las cuestiones de la sana doctrina es respetarnos, querernos, soportar las debilidades de otros por nuestros propios errores.
y tener la capacidad moral y espiritual de reconocer nuestros fallos y saber perdonar, como decía la hermana Luisa el miércoles. Porque un corazón vengativo, un corazón resentido, es muy malo para la salud. Así que vamos a liberarnos de eso, como iglesia, y de manera individual también. Por eso necesitamos conocer a cabalidad a Dios Cristo. Implica mucho más pues que una mera confesión de fe. Yo creo, pero ¿practicas? Esa es la pregunta. Miles y miles y miles y miles he escuchado, sí, si yo creo en Dios, si yo creo en Cristo, si yo creo en la Biblia. Pero cuando lo confrontas con la verdad, ahí es donde se demuestra si ese árbol da buenos frutos. Porque separado de mí nada podéis hacer, decía nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Quien permanece en mí lleva mucho fruto. Separado de mí nada podéis hacer. La verdad de Dios, lo voy a repetir 2 veces, la verdad de Dios protege y fortalece nuestra mente. La verdad de Dios protege y fortalece nuestra mente. Maravilloso, ¿verdad? Por tanto, me surge la pregunta, ¿cuántos de nosotros somos capaces de mantener ese listón alto de que si hemos puesto la mano en el arado, no miremos atrás? Acordaos de la mujer de Lot, cuando dijo, salid de ahí de Sodoma y de Gomorra, que el Dios Todopoderoso nos ha mandado para destruir. O como cuando el pueblo de Israel fue sacado del yugo de esclavitud de Faraón, seguían pensando en los pepinos, en las zanahorias, en las lechugas, pero no miraban lo que les esperaba más allá. No seamos nosotros tampoco así como la mujer de Lot y nos podamos convertir en una estatua de sal. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo Jesús. Si alguno, es una invitación individual, pero también es una invitación colectiva. Quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y camine. No necesariamente te tienes que ir de misionero a la Patagonia. Tú puedes seguir a Cristo aquí dentro de la comunidad de hermanos en Cristo, en tu casa, en tu trabajo, cuando vas por la calle, vas viajando, como quiera que sea. Si estás en Cristo, estás siguiendo a Cristo. Estás llevando tu cruz cada día. Porque pruebas de fe los cristianos tenemos todos los días. Si no tuviéramos prueba, ¿cómo íbamos a demostrar nuestra fe en Dios y en Cristo? Pero Primera de Corintios 10:13, si no recuerdo mal, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará caer en la tentación, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que salgáis victoriosos. Primera de Corintios 10:13, si no recuerdo mal. Muy bien, ¿cuántos de nosotros estamos capacitados para entender a cabalidad, con cordura, con sensatez, que la vida cristiana no es un juego de niños? No es apuntarse a un club social. Es una vida
cristiandad es una vida de sacrificio, de sacrificar las cosas de este mundo para ganar las excelencias en Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. Eso lo podemos encontrar en Mateo 7:16. Por tanto, seguir a Jesús, las características del verdadero cristiano contemplan un estilo de vida. Me voy a acercar el papel porque no lo leo bien. Es un estilo de vida consagrado a Dios y a Cristo por su verdad, que transforma nuestro carácter del discípulo cristiano, no en un estudiante mundano. Cuidado con esto. Cuando digo estudiante mundano, no estoy en contra de las disciplinas, de los estudios y de las profesiones que uno también puede tener para ayudar en su subsistencia, en su manutención. Pero estamos en la escuela de la fe, en la escuela de Dios, en la iglesia de Dios, y nos estamos preparando para ser los futuros reyes y sacerdotes en el reino eterno de Cristo y de Dios, en el milenio y por toda la eternidad. Aprender a ser capaces de sacar el buen trigo de entre tanta paja religiosa, que hay mucha en este mundo. Saber discernir entre verdad y mentira entre tantos lobos rapaces. Razón de más, no solo para escuchar y leer, sino de profundizar en la palabra de Dios, tanto de forma eclesiástica como miembros del cuerpo de Cristo, como de manera individual también. Sentiremos un gran gozo al ir descubriendo personalmente los tesoros de la palabra de Dios para fortalecernos y ayudar al hermano, ayudar a la hermana también para poder darle sabiamente un consejo en un momento dado de su necesidad personal. Así que solo aquellos de nosotros que seamos capaces de soportar la disciplina, la sana doctrina de Dios a través de Cristo con la ayuda de su Santo Espíritu, estaremos capacitados para algo muy importante en el sistema de este mundo en el cual vivimos cada uno de nosotros, que son enemigos de nuestras almas. Enfrentarnos a nuestra propia naturaleza humana. Enfrentarnos a las influencias y soluciones de la vida presente en este mundo que nos ha tocado vivir, hermanos. Y tercero, enfrentarnos al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que Dios lo reprenda. ¿De qué forma le presentó defensa con poder de lo alto nuestro Señor Jesús? Y nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo. Mateo 4 habla de las tentaciones de Jesús y cómo lo venció nuestro Señor después de haber ayunado 40 días con sus 40 noches. Eso debemos de aprender de Jesús también para enfrentarnos a los retos que nos ha tocado vivir en este siglo XXI. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El 7. Jesús le dijo, escrito está también. Fíjate que siempre el Señor tira de la palabra de Dios. Nosotros debemos aprender a hacer lo mismo, agarrarnos a la palabra de Dios para vencer los enemigos de nuestras almas. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aprendamos esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Buscando siempre los frutos del Espíritu Santo de Dios. Eso lo podéis leer vosotros en vuestras propias Biblias. Está en Gálatas 5, 22 al 24. Y también, hermanos, debemos, como característica del verdadero cristiano, tener un profundo temor reverente a Dios y a Cristo en el poder de su Santo Espíritu. Tener temor reverente no lo podemos confundir con tener miedo a Dios. Los que tienen miedo de Dios es porque tienen miedo al castigo, pero nosotros tenemos temor reverente a Dios porque amamos a Dios y no queremos ofenderlo. No confundamos los términos. Espero que me hayáis entendido. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos, su aroma, su perfume, su olor permanece para siempre. Salmo 111:10. Es maravilloso. Vivimos en la ley espiritual de Dios. Cuidado con desviarte, de apartarte del Dios de la verdad, porque Jesús nos dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Así que, hermanos, siempre debemos consultar a Dios. ¿Y cómo consultamos a Dios? Muchas veces tendremos que hacer consulta a nuestros hermanos mayores, los que están en la delantera, al frente de esta comunidad cristiana, por su experiencia y porque es su responsabilidad también, pero siempre que sea confrontado con la Biblia, con la palabra de Dios, no mis consejos de humana sabiduría, sino que el que te aconseje esté basado en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, y tener plena confianza que Dios usa a hombres y mujeres, ayer, hoy y mañana, para guiar a su pueblo también, para que todos estemos unidos en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? La respuesta siempre está en la Biblia. Si tenemos confianza en un pastor, en un responsable de grupo, en una persona que ha demostrado con su vida y su testimonio de que es un verdadero siervo de la verdad de Dios, ¿por qué vamos a dudar en acercarnos a ellos o a ellas para pedirle un sabio consejo? Y aprendamos de nuestros mayores también. Porque no en vano ellos también van a dar cuenta de cómo ejercen su responsabilidad. Tampoco les seamos cargas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya estamos acabando. Hay algo muy importante. Pongan atención a esto último que les voy a decir, pues para que lo entendamos bien. Parece un silogismo de palabras, pero si lo profundizamos no lo es. El verdadero cristiano se caracteriza primordialmente no por el amor, sino por la obediencia a las leyes de Dios. Ojo, pero básicamente
Esta obediencia es impulsada por el amor de Dios hacia nosotros para que obedezcamos, y eso produce y demuestra que amamos a Dios porque le obedecemos primeramente. Ese es el verdadero amor de Dios. No sé si me he explicado bien. La obediencia a Dios siempre genera verdadero amor genuino de la más alta calidad universal. Eso es maravilloso. Así que esta clase de cristianismo, al más puro estilo divino, por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a su verdad universal, es locura para los que se pierden, porque no lo entienden, no lo comprenden y no lo pueden aceptar, porque no entienden el espíritu de la verdad de Dios. El hombre carnal, natural, no entiende las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El secreto para entender está en el Espíritu Santo que ha venido a morar a nuestras vidas, y es a través de él que nosotros podemos entender la palabra de Dios. No hay otra forma de poder entender la palabra de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, aprendamos de la conciencia espiritual y divina del Padre por amor a Cristo, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Conclusión. ¿Me puedes poner 1 Corintios 15:58, por favor? Señor, por muy pequeño que sea, nunca es en vano. Según tu capacidad, sirve al Padre fielmente en el nombre de Jesús, humildemente dejándote guiar por el Espíritu Santo de Dios. De donde te puso Dios, en su iglesia, mantente firme, camina, aprende y sobre todo practica cada día la fe obediente y el amor a la verdad de Dios. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo fraternal para todos.